4. Ya, ¿cierto? Nos quedan 2 porciones para terminar este capítulo. Y vamos a encontrarnos, ¿cierto?, la firmeza de la fe a través, en un acto que creo y espero que todos lo hagamos todos los días. Oramos al Señor. ¿Cuánto oran al Señor? Sí, la oración. Aquí hay una oración, aquí hay una expresión de la oración, ¿cierto?, como debiera ser, ¿ya? Y me parece muy importante lo que Pedro y Juan viven a través de esto. Recuerden que lo tomaron, ¿cierto?, detenidos, presos, estaban presos allí, ¿ya?, por causa de hablar en el nombre de Jesús, ¿ya? ¿Cierto? Hoy día no ocurre eso, por lo menos en este país, ¿ya? Pero sí podemos ser a lo mejor tenidos o burlados de una de otra manera que puede a veces apresarnos a nosotros, ¿ya?, de no hablar de Jesús, ¿ya? Así que en este sentido, ojalá podamos tener la libertad de hablar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque esto fue lo que pasó. Tan pronto ellos fueron libertados, Pedro y Juan, ¿ya? Está conmigo ya, ¿cierto? ¿Ya? Así que usted tiene que tener una fe firme. Ya, no simplemente decir yo creo, no, yo creo en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en Jesús. Eso es muy importante, la persona en que usted pone su fe. ¿Me entiende? Su fe. ¿Me entiende? Y eso es importante. Y eso es necesario que lo creamos, que lo podamos vivir. Por eso los hijos de Dios, nacidos de nuevo, pueden permanecer el resto de su vida porque su fe no está puesta en lo que le sucede, en lo que le acontece de bien o de mal. No, están puestas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Me dice amén? Entonces aquí vamos a ver la actitud de estos hombres, cómo su fe no se amilana, no se detiene, sino que se fortalece. ¿Me dice amén? Bien, entonces dice así, vamos a lo que dice, vamos a leerlo. Verso 23 del capítulo 4 dice, y puestos en libertad, ¿ya? Qué palabra tan interesante esa libertad, ¿no? ¿Cierto? El hombre cree ser libre, pero solamente el que te hace libre es Cristo, el Señor. ¿Ya? Aquí ciertamente estaban hablando de un hecho, estaban presos, por lo tanto usa la palabra libertad, saliendo, ¿cierto?, de un momento, de una situación que le era difícil. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Algunos comentaristas dicen que es posible que hayan vuelto, ¿cierto?, al aposento alto, que puede ser el lugar donde normalmente se estaban congregando. Estaban allí en Jerusalén, en el aposento alto, donde recibieron la investidura del Espíritu Santo, donde vino la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, se cree que la reunión en cuestión que se está hablando está ocurriendo en ese espacio, ¿ya? Eso es interesante, ¿ya?, por todo lo que acontece aquí, ¿ya? Así que, puesto en libertad, le contaron todo. Ellos no callaron. Hermano, el temor nos hace callar. Si alguna advertencia legal está contra la iglesia no debe callar. Porque si uno va a predicar el nombre de Jesucristo, uno no debe callar, uno debe hablar. Por eso en el reino de los cielos no existen los hijos de Dios, ¿cierto?, anónimos. No existen ni anónimos, ni tampoco, ¿cierto?, que son de agentes secretos, tampoco. ¿Me entiende? Son ubicables, son distinguibles, saben quiénes son. Entonces, yo doy luz porque soy luz y sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Donde esté, debo ser el mismo. El mismo, ¿me entiende? Entonces estos hombres salieron a contar y a decir lo que le habían dicho, lo que había acontecido. Y entonces ellos levantaron, ¿cierto?, una voz, ¿ya? Y empezaron a orar. Y esto es lo que es importante aquí, ¿ya? ¿Cierto? Alzando esa voz, orando en una forma unánime. ¿Me entiende? Llegaron allí Pedro y Juan, donde estaban todos, y seguramente sus condiscípulos, los otros discípulos y apóstoles que estaban allí, estaban juntos allí. Así que llegaron allí y ellos, habiendo oído, alzaron unánime, ¿cierto?, la voz a Dios. Por eso es una oración. No simplemente para informarle a ellos lo que le había acontecido, sino que dijeron a Dios. Le dijeron a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, frente a una circunstancia que te tenga con temor, tú no le vas a ir a informar a tu vecino.
Tú vas a ir a hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada problema, la gente se desespera y uno trata de buscar, ¿cierto?, los mejores amigos, los que te comprendan, los que te entiendan, ¿cierto? Aquellos que pueden estar más o menos de acuerdo con tus pensamientos. No. Uno tiene que buscar a Dios. Ese es el principio de un buen hijo de Dios. Uno sabe quién es su padre y va a hablar con su papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y ellos entonces, habiendo oído, vuelvo a repetir, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿ya? Usted sabe con quién está hablando. ¿Ya? Usted va a ir donde el presidente de la República y dice, usted no lo va a tutear. Usted le va a decir, señor presidente, ¿cierto? Porque está frente a una autoridad, ¿ya? ¿Cierto? Y aunque usted no vea a Dios o no veamos a Dios, sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él. Tú no puedes llegar y decir, ay, vaya, aquí vengo yo. No. Ni nada le podemos ofrecer que no sea o que no haya venido de parte de Él. Nada. No hay nada tuyo o que tú dices que es tuyo que no haya venido de Dios. Aún la gente afuera sin Dios, este mundo lo hizo Dios. Por lo tanto, somos deudores de todo lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es importante. Entonces dice, y en ese sentido, entonces, si alzan la voz, le dijeron, hablaron con Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Lo reconocieron. Soberano, Señor, ¿cierto? Dueño, propietario, soberano, alguien que posee, ¿no? Eso es lo que estaban diciéndole ellos. Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorificar a Dios. Eso es saber. Cuando usted entra en la oración, usted dice, Señor, usted dice, para que me escuchen con quién yo estoy hablando. Para que sepan los demás que yo sé con quién estoy hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante, ¿eh? ¿Ya? Pablo decía, yo sé en quién. Ay, Dios. Yo sé en quién he creído. Cuando la gente te diga, tú eres un evangelio, no. Yo soy un hijo de Dios, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Él. Yo he aprendido quién es Él. Por eso es importante estudiar la palabra. Cuando dicen amén. Porque la gente quiere que todos... No, esto no. Esto hay que estudiar, hay que leer, hay que escudriñar, ¿cierto? Hay que escarbar. Como el perrito cuando esconde su alimento, ¿cierto? Su hueso y luego lo va a buscar. Así hay que escudriñar la palabra. Cuando dice, porque de ella, me parece que de ella brota la vida eterna a través del conocimiento. Y el que conoce a Jesús, las cosas cambian. Las cosas, ¿cuántos son nuevas criaturas en esta? Eso, recuerden que tenemos que valorizar nuestra salvación. Es tan común ser salvo para el Hijo de Dios que no valoriza lo que tiene. Y entonces con facilidad caemos en el pecado, con facilidad mentimos, con facilidad hacemos pasar las cosas que la Biblia dice que no deben ser así. ¡Ay, Dios! Entonces eso es. Muchas veces ocurren con facilidad, porque no hemos puesto bien, ¿no? ¿Cierto? Reconocieron a este Señor, a Él, solo Dios, creador de todo, ¿no? Del universo completo. Así que es maravilloso esto, ¿ya? Y entonces, funda la palabra, funda la petición, ¿cierto? El hablar en la oración de Pedro, ¿cierto? Con lo que está fundamentado en la palabra. Lo que está en la palabra. Dice así. Y porque por boca de David tu siervo, recuerda palabra. Recuerda lo que David había dicho. ¿Me entiendes? Señor, yo oro y te pido porque tú dices que debemos pedirte. Y pido conforme a tu voluntad. Porque tu palabra dice que yo te pida conforme a tu voluntad. Y yo creo, Señor, que tu voluntad es... Y ahí usted puede poner. Pero si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, es imposible que usted haga una oración conforme a lo que está escrito. Oh, Dios. Entonces, usted dice, el Señor yo he orado mucho tiempo y el Señor no me contesta. La pregunta sería, ¿está conforme a la voluntad de Dios lo que tú le estás pidiendo? ¿Está escrituralmente dado con respecto a lo que tú le estás pidiendo? ¿Entiendes? Por ejemplo, si tú oras por tu marido para que se convierta, ¿está escrituralmente? Claro que sí. Porque Dios dice que Dios ama a todo el mundo. Y ahí tú le pones el nombre de tu esposo. Entonces yo te pido conforme a esa palabra, ¿ya?
Y luego va al libro de los Hechos. Y te dice, Señor, aquí dice tu palabra, que si yo he creído, todos los de mi casa van a ser salvos. Entonces tu palabra dice, no soy yo, ¿me entiendes? Porque la palabra de Dios tiene poder. Es poder en sí misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos tener respuesta de las necesidades que tenemos. No tenemos que hacer cosas si ya Dios no quiere sacrificio más. Hubo un solo sacrificio a que Dios le agradó y nunca más. ¿Y cuál fue ese? Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, este sacrificio es de una vez y para siempre. No hay necesidad que usted exponga sacrificio. ¿Ya? Usted lo que tiene que hacer es exponer determinación frente a lo que tenemos que hacer. Y que muchos de nosotros a veces llaman como sacrificio, pero de verdad no es sacrificio, es determinación, es la actitud correcta a obedecer la palabra que Dios nos ha dado. ¿No entienden? Es que tengo que sacrificarme para hacer esto. No. Estoy determinado a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Dios determinó amarnos y nos ama. ¿Me entienden? Y eso es maravilloso. Así que siga conmigo entonces. ¿Cuál era la palabra? Porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Ya? Se reunieron, ¿cierto?, los reyes de la tierra y los príncipes. Se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Ya? Pedro toma, ¿cierto?, el ejercicio del Salmo 2 para poder hacerle entender a la gente que allí en ese lugar, el salmista dice que los pueblos se amotinan, que los pueblos son rebeldes, van a ir contra el pueblo de Dios. Y está poniendo entonces en el mismo ejercicio, en la misma situación, ¿cierto?, de los sacerdotes que en cuestión anterior en el Sanedrín, ¿cierto?, le estuvieron reprendiendo. Entonces ellos se amotinan no contra nosotros. Recuerde por favor, ellos no se están quejando de ellos. No sé, ¿me entienden? La oración no es para quejarse. Ay, Dios. Sí, nos quejamos mucho a veces orando, Señor, mira esto otro. No, ellos no están diciendo nada. Ellos están diciendo lo que el Señor hizo. Y cómo la actitud de ellos, de los sacerdotes, estos que incriminaron, ¿cierto?, a Pedro y a Juan por causa de la sanidad del cojo, están diciendo, no, ellos no dijeron nada. Señor, mira, ¿ya? No fueron como en algún momento dijeron, Señor, pedimos que mande fuego del cielo, Dios. ¿Se recuerdan ese pasaje, no? ¡Qué cambio de los discípulos! ¡Qué cambio, hermano! ¡Qué tremendo cambio! Si Jesucristo nos cambia, ¿cuántos dicen amén? Y nos cambia de bien. Y cuando viene el Espíritu Santo, no deja cosa alguna dentro de nosotros que no sea cambiada. Que no sea cambiada. Por eso estos hombres hoy día están siendo diferentes al tiempo con Jesús, cuando ellos lo tuvieron allí, cara a cara. Entonces ellos ahora se provocan. Entonces trae el ejercicio de que la gente hace eso. Hermano, ¿tú crees que... ¿Por qué después Pablo escribe que no tenemos lucha contra carne ni sangre? Sino que contra huestes y potestades del maligno. Porque sabemos que, según la Escritura, la gente se amotina. La gente se levanta contra el ungido, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Contra el Mesías, contra el Cristo. Se amotina. Entonces la gente no te va a aplaudir. La gente no te va a hacer que tú te sientas bien cuando tú le digas la verdad. La gente no le gusta que le digan la verdad. La gente le gusta que le sigan mintiendo. Porque así ellos pueden mentir. Pero el que dice la verdad y tiene a Cristo no puede mentir. No puede mentir. Está el Espíritu Santo dentro de él. No puede hacer eso. ¿Ya? Así que esa palabra, ¿cierto?, es un cumplimiento frente a la oposición que en algún momento tuvieron los pueblos contra el pueblo de Israel, o los judíos, ¿cierto? Y entonces usa el paganismo, ¿ya? Usa la palabra, ¿cierto?, del gentil, ¿cierto? Entonces esto lo pone, mire, los sacerdotes eran judíos, eran hombres letreados, eran eruditos en la palabra, pero Pedro delante de Dios le dice, si se amotinan contra ti, Señor, estos son igual como los gentiles. Oh, Dios. ¿Me entiendes? Cuando hay alguien que no te bendice con una palabra, es como aquel gentil, como aquel que no tiene a Cristo. Ay, Dios. Si uno está para bendecir la vida,
Alegres, alegres. Estamos para bendecir las vidas. Estamos para hablar palabra de Cristo. Palabra que hace bien al corazón. Por eso cuando yo le he dicho aquí muchas veces a usted, cuando hay un hermano que, cierto, por tiempo no viene y vuelve a venir, sea cual sea el motivo, usted tiene que tener la actitud de Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? Bien, qué bueno verte. Qué lindo. Y expresar el amor de Cristo incondicionalmente. No porque te hizo bien, no porque estuvo tu amigo, no porque era tu compañero. No, qué bueno que vengas a la casa del Señor a alabar al Cristo de la gloria junto conmigo. Ay, dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias. Entonces eso es, ¿ya? Así que el salmista usa esa palabra que no muchas veces se usa en el Antiguo Testamento aquí, o gentil. Bueno, están ahí. ¿Ya? Y entonces es claro cómo uno debe orar. Uno no tiene que decirle, Señor, mira, si van a hacer algo contra mí, lo están haciendo algo contra ti. Eso es lo que están diciendo en simple palabra. Pero Señor, ¿cómo mire lo que está pasando? No, ellos simplemente dicen, Señor, esta es tu palabra, así están. Estamos mirando, estamos discerniendo lo que están viendo los corazones. Tú tienes que discernir lo que pasa en la vida de la gente. Por eso no tenemos lucha contra ellos, tenemos lucha contra los espíritus que dominan a la gente. Esas potestades en los lugares celestiales, ¿ya? Celestes, perdón. ¿Me entiendes? Entonces, eso es trascendente. Entonces, este Pedro, ¿cierto? Levanta la voz, ¿cierto? Pide a través de la palabra, inspirado por ella, habla del Señor, ¿ya? ¿Cierto? Nuevamente le hace una mención aquí a otras cosas. Sigamos, vamos en el versículo 27 ahora. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios. Note, por favor. ¿Ya? No es que la señora se unió contra ti porque te echó la basura a tu lado. Nuestro vecino aquí no es contra nosotros. Es contra lo que nosotros creemos cuando dicen amén. ¿Me entiendes? Sí. Y eso pasa cuando se levanta uno contra ti. No se levanta contra ti. Se levanta contra lo que tú crees, contra el que tú determinas servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Antes eras buenos amigos, hoy día poco menos que te odian, no importa, pero ahí está, ¿ya? Entonces, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Jesús, ¿ya? Entonces en eso hay que tener claridad en esto. No se van contra nosotros, se van contra Jesús. A quien ungiste, ¿ya? ¿Quiénes fueron los que se levantaron en su momento? ¿Cierto? Herodes, ¿cierto? Antipas, el que estaba allí, no era ese Herodes el grande, ya Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, que todos levantándose contra Jesús. Ellos fueron testigos de eso. Cuando usted es testigo de algo, usted tiene que ser claro en eso. Yo creo que esto es así. Dios se levanta, la gente se levanta contra Jesucristo. Por eso mucho mejor sigo creyendo en Jesucristo. Cuando dicen amén, porque la gente me dirá, estás perdiendo el tiempo, eres un fanático, eres aquí, me puede decir muchas cosas. Ya hay padres que han llegado a decirle a los hijos cuando se convierten a Cristo, dicen, tú ya no eres más hijo de esta casa, ya no eres más mi hijo. Eso ocurría. ¿Me entiendes? Por eso nuestra familia ya muchas veces empieza a ser la familia en Cristo. En Cristo. Fuerte lo que uno puede decir. No le estoy diciendo yo que deja y no ames a tu familia. No. Pero la gente es la actitud y el Señor nos dice, bueno, aquí está. ¿Ya? Entonces, declara la Escritura y hace y resalta el Hijo. A quien van contra el Hijo, Jesús. ¿Ya? ¿Cierto? En una forma hostil, en una forma, ¿cierto? Que van contra ti. Pero si tú no hablas nunca nada, mira, la gente te va a querer. Cuando tú no hables de Cristo, la gente te va a aceptar. Pero háblale de Cristo. Háblale del Señor. Hoy viene la canuta, me voy. Ah, no, ya llegó. Note, por favor, yo muchas veces he dicho esto. Me voy despidiendo, me atendieron muy bien, ¿cierto? Y cuando me atienden bien, yo bendigo. Y me atendieron bien,
Dios te bendiga. Y de repente sale que la persona que me atendió también es cristiana. Me dice, bendiciones. Nadie usa la palabra bendición si no es hijo de Dios. O por lo menos ha pasado por la iglesia. Claro, ¿me entiendes? Porque son palabras muy de nuestro vocabulario, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de dirigirnos. Tremendo esto, ¿ya? Entonces, eso pasa porque la gente no cree en Jesús. Si nosotros como seres humanos y todos los países buscan cosas buenas. En Nueva Zelanda, un país súper, ¿cierto? Súper pacífico. Súper pacífico. Nunca se pensó que esto iba a ocurrir. Incluso los extranjeros son, no sé cuántos idiomas se hablan allí, cuántos dialectos. Una cantidad enorme, ¿ya? ¿Y quién iba a pensar eso? ¿Qué va a pasar ahora? Ya no hay lugar donde alguien pueda estar tranquilo. Eso es lo que están diciendo. No hay lugar, no hay mente, porque todas las mentes van cambiando y buscan sus propios ciertos pensamientos y lo tratan de hacer. Y son horribles, porque si no está Cristo en el pensamiento, si no tenemos la mente de Cristo, vamos a hacer cualquier estupidez, cualquier necedad. Eso es terrible. Por eso, muchas veces uno destruye su matrimonio, destruye su familia. Uno cree que está haciendo, no, entró la ira, entró la rabia, entran tantas cosas, ¿me entiendes? Que se empieza a atacar todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si de un día para otro estaban amando y otro día ya no están, ya se odian, se golpean y se matan. Porque no tienen la mente de Cristo. Porque el que tiene la mente de Cristo dice, no, yo voy a amar. Sé que no es fácil vivir con una persona tan diferente como yo, pero yo voy a amar. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí, es la cosa. Si somos hombre y mujer, ahí hay una diferencia abismante. Abismante. Y el que no ha entendido eso, tendrá problema. Tendrá problema, hermano. ¿Me entiende? Por eso. Porque Dios enseña que somos diferentes. Dios enseña que hay diferencia entre nosotros. Dios enseña que a pesar de esa diferencia, Dios dice, te vas a unir. Ay, Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Entonces, cuando el hombre piensa que Cristo está haciendo las cosas, vienen las dificultades, vienen los problemas. ¿Ya? Pero ahí está. Estaban contra el Hijo de Dios, el Santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Me entiendes? El Señor y Cristo. Ellos estaban contra Él. ¿Ya? Y no solamente un grupo de personas religiosas, sino que todo el pueblo de Israel. Porque recuerden, en el momento de la crucifixión entre Barrabás y Jesucristo, prefirieron a Barrabás. ¿Y quién fue? El pueblo. Porque era el momento del pueblo. Si el pueblo hubiese preferido a Jesús, Jesús queda vivo. Pero era el pueblo que eligió, ¿ya? Con todas las artimañas que la Escritura nos dice, ¿ya? Entonces los creyentes, ¿cierto?, tienen que fundamentar sus peticiones a través de este Jesús. De este Jesús. Sigo leyendo. Verso 28. Para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba dado. Se recuerda de Isaías capítulo, ¿cierto?, 52, últimos versículos, hasta el 53, donde habla de este siervo sufriente. La mano de Dios, se dice así, porque determinó, entendiendo que la mano es una acción de poder. La determinación de Dios, bajo lo que Él decidió como Dios, ¿cierto?, determinó que su hijo sufriera. Esto estaba de antemano, Isaías capítulo 52, último versículo, y todo el 53, donde está, ¿cierto?, toda la profecía de Jesucristo. 700 años antes, Isaías había visto esto. Dios se lo declaró a través del Espíritu Santo. Y este hombre tomó esta palabra y la puso, ¿cierto? Se escribió para que pudiéramos entender entonces que Dios no tiene los asuntos así como de repente. No, Dios todo lo tiene planificado. En su plan bendito Jesús tenía que sufrir. Por eso Jesús nunca se negó contra el Padre, porque entendiendo que había libertad, entendiendo que Dios lo había hecho, ¿cierto? O que se había compuesto como un hombre, Jesús le pregunta y dice,
Si no es necesario que pase esta copa de mí, pero ¿qué dijo? Pero más se haga tu voluntad. Entonces muchas veces lo que nosotros queremos no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces muchas veces nuestros deseos, aunque seamos hijos de Dios, no está en esa dirección de la voluntad de Dios. Puede ser que la voluntad de Dios sea que tú tengas que vivir etapas y procesos de sufrimiento o de situaciones difíciles y complicadas. Y tú pienses que Dios no te ama. No, Dios te ama. Lo que pasa es que está allí haciendo algo en ese tiempo, la paciencia, muchas veces paciencia y un montón de virtudes que podemos decir que nos faltan, nos capacita el Señor para que cuando lleguemos a un momento mucho más complicado tengamos todo eso como una herramienta para superar aquello y para ser fieles a Dios. ¿Ya? Entonces, lo que había hecho a través de Jesús, ¿cierto? Esa mano de Dios que tenía dominio sobre todas las situaciones, permite entonces que la muerte de Jesús, ¿cierto?, sea algo real y verdadero. ¿Ya? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo de nuevo, con toda valentía, con todo valor, hablen tu palabra. ¿Se da cuenta que él nunca se refirió, Señor, yo no quiero que nunca más yo vuelva a la cárcel o que sea detenido por causa tuya? Señor, nos van a apresar nuevamente. ¿Entiendes? Claro, no importa. Que a él no se refirió a lo que le puede suceder a él. Hermano, que nos digan lo que nos digan a nosotros como hijos de Dios no tiene trascendencia. No va a mover un ápice de lo que Dios ha determinado hacer con tu vida, de lo que Dios ha determinado hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces sí podemos sí podemos estar con Él, sí podemos hacer las cosas para Dios. Cerca de Él las cosas cambian, son trascendentes, son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Por Jesús uno soporta, uno aguanta, uno le cree a Dios, no importa, Señor, esta carne un día desaparece esta carne, pero mi espíritu un día estará contigo, mi alma te servirá, todo alabaré tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso es lo que va a suceder. Así que mira sus amenazas. Mira lo que ellos, ¿cierto? Con la autoridad que tienen. Si hay gente que tiene autoridad en esta tierra, ¿ya? A este tu siervo Jesús, a este tu esclavo, a este tu hijo, ¿ya? Que nos permite entonces hablar la palabra en libertad. Y eso es algo que tenemos que tener. Entonces, note por favor la seguridad que toma Pedro al hablar tan determinantemente. ¿Ya? ¿Cierto? Vuelvo a repetirlo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos, a ellos, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Hermanos amados. Luego viene algo tremendo que va a suceder en el pasaje bíblico. Pero quiero que usted entienda. Todo es por la palabra. Que el problema que los llevó a ellos hasta este punto no fue la sanidad del cojo. Fue la palabra. Que en el nombre de Jesús dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ven, levántate. En el nombre de Jesús, ¿qué fue? La predicación, la palabra. La palabra nos lleva a líos, hermano. La palabra que dice no forniquéis, no adulteréis. La palabra dice no hagas esto, no hagas esto. La palabra. Oh, Dios. Pero son cosas que a este cuerpo le gusta. Son cosas que a nosotros nos traen placer. La mentira, la desobediencia. La murmuración. Dicen no murmuréis. Como aquellos que estuvieron en el desierto, que no pudieron entrar a su tierra prometida. Hay muchos hermanos que retrasan las promesas de Dios porque murmuran contra otros. No pueden entrar a su tierra prometida, no pueden tener la esperanza de recibir lo que Dios les ha dicho que van a recibir. Hermano, el Señor no nos hace pasar de curso porque simplemente tenemos que pasar de curso. Si tienes que repetir, repetirás. ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y eso es entonces. No, hay aquí. El hombre se está levantando. ¿Ya? Si le dice algo al Señor, bueno, mira sus amenazas. Pero es por tu palabra, Señor. Que no tengo miedo. No, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto?
Que me voy a despojar, voy a dejar las cosas que a veces me parecen importantes por causa de tu palabra. Por eso, hermano, no puede dejar de estudiar la palabra. Si usted deja de estudiar la palabra, discúlpeme, va a ser un ciego espiritual. Va a ser alguien que no sabe lo que dice la Escritura. Y cometeremos errores. Ahora, no sea al revés. Tenga tanto conocimiento y no haga lo que vive la palabra, lo que dice la palabra. Eso es otra cosa peor todavía, porque no lo hace por ignorancia, porque no ha estudiado. Pero cuando ya lo tiene, tiene que hacer lo que dice la Biblia. Vivir como dice la Escritura. ¿Me dice amén? Entonces, esto sucedió algo así tremendo, ¿no? Así que hablemos, comentemos, digamos, ¿cierto? Hable tu palabra. Hablemos, hermano. Hablemos. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos. Que en la lengua no se pegue nuestro paladar, sino que hablemos. No seamos, ¿cierto, timorato? Hay gente que necesita de Jesús. Hay gente que necesita. Usted le dice, ¡pum! Es como cuando usted habla de Jesús, a veces justo le dan el clavo y dice, uy. Claro, la gente anda a vida. Dice que hay comezón de oír. Pero no de oír nuestro, ¿cómo te va? ¿Cómo estaba? Mira el auto que me compré, la casa que me... No, sino la gente no está a vida de esa comezón. La gente necesita oír a Jesús o de Jesús. ¿Me dice amén? Bien, sigo entonces, 29:30. Mientras extiendas tu mano, poder, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta usted? Qué maravilloso es. La palabra. Aquí hay mucho más fuerza para decir que quien sanó, o que lo que sanó, ¿cierto? Al cojo no fue, ¿cierto?, más que la palabra dada bajo el poder del Espíritu Santo y se levantó ese hombre. ¿Ya? ¿Cierto? Se extiende tu mano de poder, que se hagan sanidades y señales, ¿ya?, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. ¿Ya? Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso es poder entonces, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué oportunidad tendría, cierto, el cojo? Solo una. El hombre tenía una sola oportunidad, era el nombre de Jesús. Ya tú tienes una sola oportunidad de salvarte, es Cristo el Señor. La única oportunidad que tenemos, hermano. Nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que queremos. A veces pasan buenos pensamientos por nuestra mente. Queremos que nuestros hijos puedan proyectarse, vayan en la vida, sean felices, tengan esto, vivan de esta manera, se casen con alguien bueno, que etcétera. Que solo Cristo, hermano. Amén. Solo Cristo. Amén. No va a llevar a la gente por casualidad. No. ¿Me entiende? Dentro de miles de matrimonios, hay uno que a lo mejor al unirse por a veces motivo, surge en el tiempo y vive feliz. Pero en Cristo todos tenemos la posibilidad de vivir felices. ¿Ya? De vivir felices. Así que eso es. ¿Ya? Así que el valor que se pide, el valor que se tiene es por causa de Jesucristo. Así que si usted quiere más poder de Dios, más gracia de Dios, es por la gracia que el Señor le ha dado a usted. Para que hable en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y lo hable con denuedo, lo hable con valentía, lo hable con valor. No se eche atrás, no pie atrás. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo le voy a decir a uno que Dios está bendiciendo cuando en la condición económica que estoy yo? Bueno, tú no bendices, es quien bendice es Dios. Claro. ¿Me entiendes? Lo que uno bendice es bendice a Dios. ¿Me entiendes? Muchas veces alguien te va a necesitar una palabra del Señor por ti, va a venir de atrás. Y tú dices, pero yo también estoy en la misma condición y ¿cómo a mí no me pasa? Y viene, tú la sueltas la palabra y al otro le sucede en bien de esa palabra. Porque Dios está tratando otra área para que te suceda lo mejor que lo que tú quieres, lo que tú deseas o necesitas. Claro. Entonces dices, pero ¿cómo le voy a decir esto? Yo como que estoy mintiendo. No, hermano. Usted no está hablando de usted. Usted está hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y conforme a la fe que estos crean, de que ellos crean, Dios les va a dar lo que quieran, lo que puedan hacer. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. No es porque me está pasando a mí. Es verdad que un testimonio vivo es mucho más potente, más fuerte. Me pasó a mí. Me sucedió a mí. Pero Dios, ¿cierto?, proyecta una conducta, una forma, una manera. ¿Me entiendes?
Que no porque tengamos cierta edad y ya hemos pasado tanto y hemos sufrido tanto, entonces estamos viendo como el tiempo de bonanza, el tiempo de la tranquilidad, el tiempo de que el hogar y la familia están bien, en que ahora podemos salir, en que podemos ir a hacer esto otro, todo anda bien. No, hermano, mientras tú no prediques el evangelio, no todo está bien. Tienes el resultado de la gracia de Dios sobre tu vida, pero Dios llama y pide cuenta. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Me entiendes? Con Dios, como alguien dijo, no se juega. Ya un día escuché decir esto, ¿no? El mejor error que cometiste fue haberle conocido. Porque con Él no se juega. ¿Ya? Así que, ¿qué pasa luego? ¿Ya? Ese santo hijo, ese hombre, ¿ya? Tremendo, hermano. Dice, y cuando hubieron orado, que acabó la oración, ¿qué pasó? Estaban ahí, ¿ya? Estaban a punto de decir amén. Pero el amén no lo dice uno, lo dice el Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Y esto es tremendo, porque dice, cuando hubieron orado, el lugar que se estaba congregando tembló. Digamos, no que tembló en todo Jerusalén. No, lo que se produjo fue en el lugar. Lo que estaba aconteciendo allí. ¿Me entiendes? Aquí puede, qué sé yo, el Señor traer una atmósfera espiritual potente, poderosa, pero la gente al lado no lo va a sentir, porque está ocurriendo aquí. Ahora, si Él quiere, puede producirse un efecto mayor, pero eso será un motivo de Dios, no de nosotros. ¿Me entiendes? Y esto es claro aquí. ¿Me entiendes? Señala entonces que fueron llenos nuevamente de algo extraordinario, se tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y hablando de nuevo la palabra de Dios. ¿Cierto? El texto griego dice que una vez más vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero a diferencia, y aquí hay que demarcarlo, porque está en el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Del momento en que Pedro se puso a predicar. ¿Ya? ¿Cierto? Cuando Pedro se puso a predicar, lo que estaba pasando era porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ya, recuerde que se vino el Espíritu Santo por primera vez, se llenó esos 120 y empezaron a hablar la palabra, maravillas de Dios, en distintos lenguajes idiomáticos. ¿Ya? Y aquí entonces hace nuevamente, pero aquí dice que fueron llenos, ¿ya? Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Aquí hay un caso clarísimo, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo sostiene la Escritura la importancia de la palabra? Uno no es lleno simplemente del Espíritu Santo para hacer milagros, señales. Eso es por causa de la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo ha resucitado, es que hay sanidades y milagros. Por la palabra y en el nombre de Jesús. Nosotros no adoramos a los muertos. Nosotros no adoramos a un muerto. Nosotros honramos a los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de los vivos, ¿cierto? Y Cristo está vivo. Está a la diestra del Padre Dios. ¿Por causa de qué está vivo? Por causa de que resucitó. Por eso mi fe, tu fe, no es vana, porque Cristo resucitó. Y si hay señales y milagros en medio de nosotros, es porque Cristo resucitó. Porque si tú eres sano o sana, es porque Cristo resucitó. Si te va bien en el matrimonio, es porque Cristo resucitó. Por la palabra que Él trajo, resucitado. Cristo el Señor. Señor y Cristo. Señor y Cristo. Dale un aplauso a Él. ¡Aleluya! ¿Qué momento, hermano? ¿Qué momento de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos estarían allí? No lo sé. Algunos dicen que los 5,000. La cantidad era superior a la que en la primera vez fue. Estos hombres estaban siendo preparados. Esta audiencia estaba siendo preparada para un mover extraordinario, sobrenatural. Que luego dentro de la Escritura vemos que llegó hasta el Asia, continentes. Y bueno, ya ha llegado hasta Chile, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es simplemente tener o sentir algo sobrenatural, un éxtasis.
No es simplemente hablar en otras lenguas espirituales. No, es mucho más. Por eso los que enseñamos la palabra necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Que ninguna de nuestras áreas sea una apertura para que el diablo meta su dedo. Porque me va a hacer negar lo que yo estoy enseñando. O no lo voy a decir con la firmeza que debo hacer. ¿Me entiendes? Eso es terrible. Eso es tremendo. Pero eso es lo que muchas veces, ¿cierto?, se requiere, que Satanás quiere, ¿no? Que nosotros hablemos algo que a lo mejor no estamos viviendo, para que entonces nos anule. Pero quiero decirte, no estás hablando de lo tuyo, estás hablando lo de Cristo, lo de Jesús, ¿ya? Así que a hablar, a mencionar, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para hablar de nuevo la palabra. Por eso muchas veces te digo, discúlpeme porque me apasiono y grito. Y sé que usted no es sordo, pero grito por la pasión del Espíritu. Sé que mi Dios no es sordo, pero le grito porque estoy apasionado por Él. Y quisiera que todos supieran cuánto le amo y cuánto le deseo. No es simplemente porque sea pastor, ese es un llamado condicionado a la voluntad y soberanía de Dios. Los que hacemos algo dentro de la congregación, ¿cierto? Es voluntad y soberanía de Dios, llamado en un lugar determinado. Pero que nada nos haga callar que Jesús es el Señor. ¿Me entiendes? Que la apertura más mayor es tenerlo a Él en esta hora. Suelo, chicos, la música. ¿Me entiendes? Tenerlo a Él. Saber que con Él estamos. Que con Él somos. Cuando dicen amén. Hermanos amados, no te va a ir mejor tu vida simplemente porque eres responsable en las áreas humanas. Te va a ir en tu vida si tienes y vibras con el Señor. Si eres un apasionado por Cristo. Si estás lleno del Espíritu Santo. Ya. La única forma que lo que decía el pastor Eric sea una realidad, que Jesús está en nosotros y con nosotros, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque la forma de llamar al Espíritu es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de fe, el Espíritu de Dios. Eso es. ¿Por qué podemos decir que Jesús está dentro de nosotros? Porque el Espíritu Santo lo ha traído. Él mora en nosotros. Él vive con nosotros. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo cada día, pero para hablar de Él. No es simplemente para quedarse tranquilo y vuelvo a decir, para tener una manifestación sobrenatural. No. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio, tu familia, tus hijos? Sé un hombre, sé una mujer llena del Espíritu Santo. En tu colegio, en tus estudios, sé un joven lleno del Espíritu Santo. Aléjate de la maldad y el pecado y sé. A lo mejor no vas a marcar diferencia. Te van a encontrar extraño, pero va a ser el momento en que tú le hables. Sí. Jesús intencionalmente fue a ese pozo. Tenía sed. Fue. Pero Jesús sabía que iba a venir una mujer. Tú muchas veces no sabes quién viene, pero Jesús sabe quién viene y quién necesita de Él. Mucha gente llegará a tu lado. Tú dices, bueno, ¿y para qué vino esta persona? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, recuerda, no estás viviendo una vida natural, estás viviendo una vida sobrenatural. Estás viviendo una vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, iglesia, levanta tus brazos, cierra tus ojos. Pidámosle perdón por nuestros pecados, si lo hemos cometido, por aquellas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, conforme a su Espíritu. Que nuestras oraciones vayan cambiando y vayamos pidiéndole, Señor, lléname de tu Espíritu, pero no simplemente para sentirme mejor, sino para hablar de ti, para proclamar tus verdades, para hablarle a la gente cuán grande eres tú. Recuerda que ellos dijeron, no, digan ustedes, ¿quién es más correcto? ¿Cierto? ¿Obedecerle a ustedes o hablar de Dios o hablar lo que Dios dice? Vamos a hablar lo que Dios dice. Vamos a hablar lo que Dios hizo en nosotros y también con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que multiplicarte este año. Tienes que hablar con tus hijos de la palabra. Tienes que tener una interacción con ellos de la palabra. Para que sean edificados en esto.
para que ellos también tengan la fortaleza, no tengan temor, tengan la fuerza. Que tus hijos desde pequeños sepan que Dios lo ha hecho todo. Y que si comen no es porque simplemente el padre o la madre trabajan. Y si tienen todo lo que hay, no, es Dios el que le ha dado la salud. Dios le ha provisto la salud, la inteligencia, la capacidad para llegar a un lugar y desarrollar una área, una tarea. Y esa tarea ha traído la bendición que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus brazos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, permite que el Espíritu Santo venga sobre ti en esta hora. ¿Sabes cuánto tiempo haces que no has sentido nada de Él? Como que tu vida en la trivialidad ha seguido marchando. Este es el momento. Si Dios lo ha traído, si Dios te ha traído y te ha permitido oír esta palabra, espero que con sabiduría de Él, ¿cierto? No con necedad tuya ni nuestra, sino con sabiduría de Dios, te abras, estés determinado, determinada a decirle: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Hay cosas que me cuestan hacer, dificultades que pienso que es el mal del hombre sobre mi vida, y a veces pueden ser simplemente situaciones que tú permites que yo viva para verte a ti, Señor, actuar de una forma maravillosa y sobrenatural. Oh, Espíritu Santo, repite una vez más lo que un día fue hecho en la vida de mis hermanos. Como lo hiciste en este libro de los Hechos, en este capítulo 4, volviste a llenarlos. Volviste a traer la unción del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, trae esa fortaleza. Que ninguno se niegue. Que ninguno se determine a callar. Que ninguno se niegue a ser lleno para hablar de ti. Para hablar de ti. Para traer a otros a tus caminos. Oh, Espíritu de Dios. Oh, adórale, adórale, vamos. Bendice su nombre. Oh, Dios. Él traerá, Él traerá, Él traerá, Él bendecirá. Si quieres hacerlo en otras lenguas, hazlo, no hay problema. En el nombre de Jesús Él lo hará. Él lo hará. Que venga a satisfacer tu necesidad espiritual. Aleluya, que se acabe la cobardía, la timidez. El que te pueden tachar o dictaminar algo en tu trabajo, en tu oficina, la labor de tus compañeros. No importa, por Cristo lo harás. Aunque sea un buen trabajo, pues, si me echan de aquí por decir lo que tengo que decir. Aleluya. Oh, Dios. Es mejor confesar a Jesucristo delante de los hombres, para que Dios un día, Jesús nos confiese delante de su Padre que está en los cielos. Oh, aleluya, aleluya. Anímate, anímate, anímate. Vamos, iglesia, vamos, anímate en esta hora. Oh Dios, oh Dios. A lo mejor tienes proyectos, tienes una visión de algo en tu vida, pero simplemente estás mirando lo que a ti te gusta, lo que tú quieres hacer, el bien para ti, y a lo mejor un bien familiar que no es malo, pero estás dejando al Dios del cielo. Estás dejando al Señor y Cristo. Porque cuando lo consigas no vas a tener la satisfacción, el gusto, el agrado, porque no está Él contigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios. Aleluya, aleluya. Oh, glorifícate, Jesús. Glorifícate en esta hora. Santo y poderoso, magnífico, maravilloso. Oh Dios, fluye a través de las alabanzas de tu pueblo. Padre, llena nuestras vidas. Que el toque de tu mano poderosa, esa mano poderosa, venga sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Padre, santifica este lugar, santifica nuestras vidas, Señor. Santifícanos, Señor, a santidad llámanos. Espíritu Santo, que fluya desde este propio púlpito, Señor, y hasta el último, hermano. Este lugar sea santificado, este lugar sea, Señor, de alguna manera producto de que tú estás aquí, santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Gracias, Jesús. Ante ti gracias, Jesús. me postraré. Gracias, Jesús. Padre, en tu nombre. Padre, en tu nombre, Jesús. Oh, Padre, en tu nombre, Jesús.
Ora, ora al Señor, con vamos. lágrimas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, habla con Dios, no te preocupes de la alabanza. Aleluya. Ora, ora al Señor, ora al Jesús. Ora, vamos, pídele que te llene, que te bendiga. ¿Quieres un mejor hogar? ¿Quieres un mejor esposo, esposa? ¿Quieres ser tú mejor? Llénate del Señor. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Tu futuro será mejor. Tu tiempo será mejor. Las cosas que Dios hará serán mejores. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Fluye en esta hora de la mañana, Dios. Fluye en esta hora de la mañana, Jesús. Que el temor, el miedo se vaya. Oh Dios. Que se levanten hombres y mujeres fortalecidas del Señor. Mujeres llenas de la gracia. Hombres llenos de la gracia de Dios. Del poder de la gracia. Oh Dios, tu palabra trae ese poder. Oh Dios, Espíritu Santo de Dios. Llena este lugar ahora Dios. Ahora, Espíritu Santo. Que empecemos a vivir, a dimensionar. Oh Dios. El futuro con tu Espíritu, Dios. Padre, el futuro con tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya, Jesús. Sí, Señor, así es. Padre, gracias. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya, Jesús. Con lágrimas. Oh, Dios. Ven sobre esta hora. Ven, Jesús. Llena esta vida, Jesús. Llena, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que al irnos a casa no seamos los mismos. No seamos los mismos, Señor. Que haya ese encuentro del Espíritu sobre nuestra vida. Y fluye ese aceite del Espíritu. Oh Dios, ese poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que fluya. Oh Dios. Oh Dios, tengo sed de ti, Dios. Oh Dios, tengo sed de ti, Dios. Señor. Oh Dios, escucho tu voz. Alguien tiene sed, venga a mí, viva. Beba. Queremos beber de ti, Dios. Queremos beber de ti, Jesús. Queremos beber de ti, queremos beber de ti. Beber. Fluye, Jesús. Salga de la misma manera como entró. Que ninguno salga de la misma manera como entró. Haya cambio, Dios, sustancial en nuestra vida. Nuestro comportamiento, lo que decimos, cómo hablamos, lo que, Señor, expresamos de ti. Padre, gracias. Padre, gracias. Señor, que no simplemente nuestras necesidades humanas nos traigan a tu casa, sino que tú seas el que nos trae a tu casa. Tenemos necesidad de ti, Jesús. Necesidad del poder de tu Espíritu Santo. Necesidad del Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Cristo. Oh Jesucristo. Oh Jesucristo. Oh Jesucristo. Oh Espíritu de Cristo, ven sobre nuestras vidas. Trae, Dios, a un pueblo, Dios, con hambre. Que no caigamos en la normalidad de la forma religiosa. De estar un domingo más en tu casa, que no es malo, pero caer en la rutina, Dios. Caer, Señor, en lo normal. Oh Dios, cuánto te necesitamos a ti. Cuánto te necesitamos. Cuánto falta desafiarnos en tu nombre, Jesús, para hacer las cosas que tú determinas que hagamos. Y que muchas veces por temor, Dios, no hablamos. No tenemos el valor para hablar de tu palabra. Oh Dios, de decirle a otro lo que somos en Cristo. Y
lo que Cristo quiere hacer con ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Oh, glorifícate Señor. Llena este lugar de tu presencia. Llénanos Señor. Que los hambrientos vengan a buscarte, Dios. Que el sediento que tenga sed venga a beber de ti, Señor. Señor, los que te necesitamos estamos aquí. Para hablar con de nuevo tu palabra. Con poder, con valentía, Señor. Para darte la gloria a ti, Jesús. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu de Cristo, llénanos, 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 llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor, Espíritu Santo. Llena este lugar de tu presencia, Dios. Llénanos, Señor. Señor, con ese de repente, con ese temblor, con ese viento fresco. Padre, que no haya temor ni miedo en este lugar de recibirlo, sino que el deseo y el anhelo ferviente de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, de los hijos de Dios, hijos de Dios e hijas de Dios. Aleluya, aleluya. Oh Espíritu de Cristo, oh Espíritu de Cristo. Haya milagros, sanidades en esta hora. Padre, cuerpos enfermos sean sanados. Cuerpos enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Tócanos, tócanos, tócanos. Aquel que está enfermo sea tocado por el poder. Por tu mano poderosa. Por tu mano poderosa. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Jesús. Aleluya. Amén, Jesús. Quiero arriba la mañana. Oh Dios. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Fluye, 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 Espíritu de Dios. Fluye. Fluye, Padre. Rompa cadenas, rompa ataduras, Dios. En el nombre de Jesús. Oh Dios, mente, pensamientos, Dios, que no son los tuyos, Jesús. Aleluya, aleluya. Hambre, venga la gente, trae la gente, atrae a la gente, atrae a aquellos que tienen necesidad de ti. Atráelos, 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 Señor. Veré tu gloria sobre este lugar. Veré tu gloria sobre este lugar. Veré gente, Dios, con milagros, con señales y prodigios. Oh Dios, veré lo que no puedo ver en este día, Dios. Lo veré por tu nombre, lo veré en tu nombre, lo veré por tu palabra. Gente hambrienta, gente sedienta. Aleluya. Oh Padre, oh Dios, oh Dios. Llega de rey marabacá, corra mamaro punte tibis. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye Dios sobre las familias, familias para Cristo. Hijos para Cristo, matrimonios para Cristo. Familia es tuya, Jesús. Familia es tuya. Alguien que pueda levantar sus manos y decir: tómalos. Haya poder de Dios sobre ellos, Jesús. Pero prueba la capa. Oh Dios, gracias Jesús. Gracias Jesús. Bendice Dios. Tengo hambre de ti. Tenemos hambre. Sed de ti. Sed. Hambre de ti. Gracias Jesús. Gracias Dios. Aleluya Jesús. Espíritu de Dios, gracias Jesús. Gracias Dios. mi Padre, Dios. Jesús. Fluye Jesús, fluye Jesús, fluye. Fluye sobre estas vidas. Fluye sobre esta tu casa, Dios.
Padre, gracias. Te honramos y te damos la gloria. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, que ninguno de nosotros callemos, sino tu poder, Señor. La gracia de tu Espíritu. La gracia de tu Espíritu, Señor, esté sobre nuestras vidas. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Anhelamos de tu presencia. Siempre, Dios. Siempre. Gracias. Que tú nos bendigas en esta hora. Gracias, Jesús. Te honramos a ti. Dale un buen aplauso a Cristo nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Cantamos una alabanza y vamos a casa, hermano. Dios te bendiga. Vayas con hambre del Señor. Hambre de su presencia. Hambre de ese Dios bueno y maravilloso, ¿no? De ese Cristo de la gloria. Vamos, cantamos al Señor. Oh sí, Señor, gracias. Dios te amo, justo y redentor, Perfecto en misericordia, gracia y perdón. me viste a mí siendo un pecado. Aleluya. Ojos De amor y compasión. llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Dios te amo, Así es, Señor, gracias. justo y redentor. Sí, Jesús. Perfecto En misericordia, gracia. y perdón. Me viste a mí siendo Pecado con ojos de amor y compasión. llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir. Gracias, Jesús. En la paz Tú eres el amor del Padre. Gracias. Gracias. Tú eres el amor de Dios. Así es. Tu amor me Cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Nada me separará de tu amor, Cristo, Cristo. Nada me separará de tu amor, Cristo, Cristo. En el nombre tu amor me cautivó. Y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. amor Me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí.
Padre, gracias. perfecto Gracias en por todo lo que tú nos das. Gracias. A ti sea la gloria, Jesús. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias. De regreso a casa vayamos hambrientos, Dios, deseoso y anhelante de tu poder y de tu gracia. Bendigo a tus hijos, Señor. A mis hermanos sean bendecidos, cada uno de ellos y de ellas. Sean bendecidos, hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor reine en sus corazones y el poder del Espíritu Santo les guíe de nuevo con valentía, con valor, a hablar de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, seamos bendecidos ahora y siempre. Amén y amén. Vuelve a dar un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Eso es.